Bueno amigos de YouTube, mejor voy terminando. Hasta ahora escuché solo una propuesta de ustedes. Ayer en Facebook alguien me pidió que haga un video donde hable sobre Disney Channel, así que lo más probable es que mi próximo video sea de Disney Channel. En fin gente, pasaron 80 años, pero acá lo tienen por fin. Hoy vamos a hablar sobre Disney Channel. Los que llevan suscritos hace mucho tiempo ya saben todo este lore, y seguramente estarán requete contentos. Y para los que no entienden una pinga, bueno, suscríbanse loco, es totalmente gratis. En este año, Disney Channel dio mucho que hablar, debido a un inminente cierre de transmisiones. Hoy vamos a esclarecer todo lo que está pasando con el canal, y hacer un repaso de toda su historia, desde sus comienzos en Estados Unidos, su llegada a Latinoamérica y hasta su complicada actualidad. Así que acomodate, papu, mamu, lo que seas, busca algo para morfar, que esto es Disney Channel. Para arrancar, viajemos a los Estados Unidos en la década de los 70, la época disco. Mientras Travolta tiraba unos pasos por ahí, el mundo arrancó sus años con la separación de los Beatles, o también llamados cascarudos, acá en tierras criollas. También en Vietnam se acabaron los tiroteos y The Walt Disney Company pasaba por grandes cambios. Resulta que por primera vez en la historia, alguien sin el apellido Disney estaba al mando. Para ese entonces, Walt Disney ya estaba criogenizado, por lo que su hermano Roy tomó las riendas hasta 1971, año en que partió para juntarse con su bro, en la cámara de congelación. Obviamente, ¿no? El cargo quedó en manos de un tal Don Tatum, que entró a Disney en 1956 como director comercial de producción. Era la primera vez que la compañía dependía de alguien más externo a la familia. Y este no era el único desafío. A fines de los 60 y mediados de los 70, la animación en Estados Unidos entró en declive. La edad dorada, donde Disney fue uno de sus máximos exponentes, quedaba atrás, dando lugar a la llamada Edad de Bronce, o Edad Oscura. La televisión se consolidó como el medio dominante, y las series de estudios como Hanna-Barbera y Filmation eran moneda corriente. A pesar de tener buenas producciones, reinaba más la cantidad que la calidad, y con presupuestos reducidos. Además, se afianzó la nefasta idea de que los dibujos animados eran cosa de niños. En este contexto, Disney intentaba mantenerse relevante, mientras que el público parecía alejarse de los típicos cuentos de hadas, y prefería más el entretenimiento rápido y accesible de la televisión. Para empeorar las cosas, además de perder a sus fundadores, 12 animadores se fueron de la empresa, un número que representaba el 15% del departamento, imagínense. No quedaba de otra que buscar otras formas de conectar con la audiencia, y fue ahí, sin darse cuenta, que sentaron las bases de nuestro protagonista, Disney Channel. En ese entonces no existía un canal infantil dedicado 24/7, pero eso cambió en el año 1979, con un viejo conocido que todos vimos alguna vez en nuestra vida y en que cada vez que lo nombramos se pone bastante colorado. Sí, estoy hablando de Nickelodeon, aunque era muy distinto a lo que conocemos hoy. Entre 1977 y 1978, Jim Shimiro, un ejecutivo de Disney, propuso crear un canal propio con contenido exclusivo. Lamentablemente, la idea fue descartada al principio, ya que la compañía priorizó un proyecto relacionado con Disney World. En su lugar, firmaron con HBO para emitir películas y especiales, pero en noviembre de 1981, Disney retomó la innovadora idea de Shimiro. En el desarrollo del proyecto, ya tenían decidido quién presidiría la señal, un ejecutivo experimentado que venía de CBS llamado Alan Wagner. Finalmente, con los personajes listos y el público contando los segundos, el 18 de abril de 1983, Disney Channel vio la luz. Mickey Mouse, como buen anfitrión e inspiración para Carlos Menem, fue el encargado de lanzar la señal hasta la estratosfera, marcando un hito para la compañía y para la televisión. The Disney Channel is on the air. ...18 de abril de 1983, 7 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Disney Channel estrena su primer programa original.
It's a wonderful morning. We're off on a wonderful day. Good morning and good morning, Mickey. We're gonna get up and on our way. En ese momento, Disney Channel operaba como un canal premium, que emitía 16 horas diarias, de 7 am a 11 pm. Y mucho ojo, porque al principio se lo conocía como The Disney Channel, un pelín más largo que en la actualidad. De igual forma, su logo reflejaba la estética de los 80, con la silueta de Mickey Mouse en un diseño muy acorde a la época. Con respecto a la programación, estaba claramente segmentada. Por la mañana, shows dirigidos a niños y adolescentes. Por la tarde, contenido para toda la familia. Y por la noche, algo más orientado al público adulto. Con resultados sexuales. No, pará, estamos hablando de Disney, tranquilo, tranquilo. En cuanto a contenido se refiere, realmente no era la gran cosa. Obviamente sí tenían programas propios, pero también tenían programas de terceros. No obstante, el as bajo la manga era su catálogo de cine. De hecho, en enero de 1984 estrenaron su primer largometraje clásico, Alicia en el País de las Maravillas. Además, apostaban a reponer cortos clásicos en formatos temáticos, como por ejemplo el Buenos Días Mickey, que emitía varios cortos seguidos. También existía otro bloque titulado Donald Duck Presents, o El Pato Donald Presenta, para que no speak in English, que no era otra cosa más que cortos del pato más inentendible del planeta. Siguiendo la misma línea, si el canal quería ser más rentable y sostenible con el tiempo, necesitaba crear cosas más propias, por lo que en 1985 la compañía fundó Walt Disney Television Animation. Esta división comenzó el mismo año con producciones como Los Wuzzles y Los Osos Gummy. Sin embargo, el golpe llegó con Pato Aventuras. Basada en las historietas de Carl Barks, la serie se centraba en Rico McPato, un personaje inspirado en Ebenezer Scrooge del famosísimo y ultra recontra adaptado Un Cuento de Navidad. Tanto fue su éxito que tuvo su propia película titulada El Tesoro de la Lámpara Perdida. Aparte de los dibujos animados, también se emitían shows de variedades y, como no puede ser otro, programas musicales. Por ejemplo, el canal tuvo su versión de MTV llamado DTV, donde mezclaban canciones con animaciones. Después, desde el lado educativo, ofrecían Epcot Magazine, donde podíamos ver avances tecnológicos, curiosidades científicas y segmentos grabados en el parque temático. En el mismo año de su debut, con 611.000 suscriptores, y aprovecho este ratito para pedirte que te suscribas porque espero algún día llegar a esa cifra con mi canal de YouTube, así que ya que estás, por favor suscríbete, capo. Disney Channel se metió de lleno en las películas para cable con Tiger Town, y no, pará. Ya sé lo que estás pensando, no es una película sobre un pueblo de tigres, sino una película de béisbol. Nada que ver. Este filme fue protagonizado por el mismo tipo que peleó con el tiburón en Jaws, o tiburón en criollo. Fue realmente un éxito, al menos para ellos, claro. Tanto fue así que recibió un premio a la mejor película de drama. Pero... ¿fue un Oscar? No. Entonces, ¿fue un Emiliano? Tampoco. Se llevó un, dicho en inglés, un Cable Ace Award. What? A partir de ahí, Disney empezó a sacar películas originales todos los años. Por nombrar algunas, tenemos por ejemplo una secuela de Juego de Gemelas que no recuerda a nadie, así como también otra de un tipo que se gana en Skinny 6. Sin embargo, también produjeron cosas más sentimentales e históricas, como es en el caso de Un amigo en Viena, que se ambienta en la época nazi. Y por último, otra que es un drama posguerra. Igual son películas que no conoce absolutamente nadie, y menos en Latinoamérica. En enero de 1985, Disney Channel alcanzó bastante rápido la rentabilidad y llegó a un total de 1,75 millones de suscriptores. Con este crecimiento, el canal pudo extender su franja horaria, por lo que pasó de 16 horas diarias a 24 horas de emisión ininterrumpida. Un detalle ochentoso: los suscriptores recibían una revista con la programación del canal, similar a las guías de proveedores de cable de la época. Ustedes saben que esto me hace acordar mucho de cuando era más pibito y recibía las revistas de multicanal. No sé si se acuerdan de eso. Y no, qué viejo que quedó todo, la puta madre. La revista dejó de producirse en 1997, justo cuando Disney Channel pasó de ser un canal premium a ser un canal básico, lo que me da el pie para pasar a la siguiente década, los 90. Años 90, años de muchos cambios globales. Hicieron bosta el muro de Berlín, se disolvió la Unión Soviética y el grunge se disparó como fenómeno cultural, acabando fugazmente su impacto con Kurt cabeceando un balazo. Pero si algo cambió fue sin dudas Disney Channel,
ya que varios proveedores de cable empezaron a incluir el canal en sus paquetes básicos, lo que se puede traducir como su llegada a más hogares, pero también el debut de la publicidad. Lamentablemente no habían cosas como el adblock para la tele, no quedaba otra, gente, había que fumárselo. Al mismo tiempo, la industria de la animación vivió un renacimiento espectacular. En el cine, Disney pasó de capa caída a una racha imbatible. En esta era, conocida como el renacimiento de la animación estadounidense, surgieron películas que marcaron a toda una generación. La aventura comenzó en 1989 con La Sirenita y continuó con diversas joyas cinematográficas, entre ellas La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León y otras más. Sí, me atraparon. Esto es cine puro. Por otro lado, desde lo televisivo, Disney no se quedó atrás. Tras el éxito rotundo de Pato Aventuras, crearon un bloque animado llamado The Disney Afternoon, que tuvo en su catálogo diversas series, como lo es Chip y Dale al rescate, Aventureros del aire, Pato Darwin, La tropa Goofy y Gárgolas. Además, varias películas icónicas de este periodo se adaptaron para televisión, como lo es La Sirenita, Aladdin y El Rey León con Timón y Pumba de protagonistas. Por supuesto, ninguna cuenta con la calidad visual de las películas originales, pero sí que sirvieron para ampliar un poco más su lore. Mientras que Disney se encargaba de sus cosas mágicas, durante esta década surgieron dos fuertes competidores, Nickelodeon con los icónicos Nicktoons y Cartoon Network con los legendarios Cartoon Cartoons. De hecho, entre ambas señales se tiraban de vez en cuando algún que otro palito. Una guerra noventera muy entretenida de ver como la que tenían Nintendo y Sega, ¿se acuerdan de eso? Pero en el medio de todo este quilombo, Disney se transformó en impostor y fichó en sus filas una serie de la señal anaranjada. ¿Saben a cuál me refiero? Fue nada más y nada menos que el primo no oficial de Fido Dido, el buen Doug. Originalmente se estrenó en 1991 como el primer dibujo animado de Nickelodeon. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo pasó de juntarse con bebés a juntarse con ratones y patos? Sonó medio turbio eso, pero ustedes sabrán comprender. Resulta que Jumbo Pictures, una de las productoras de la serie, fue adquirida por la compañía del ratón. A partir de ahí, Disney encargó nuevos episodios, lo que permitió que la serie se siguiera emitiendo hasta 1999, y que incluso tuviera su propia película para los cines. Eso sí, primero se pasó por el bloque llamado One Saturday Morning, emitido por ABC, canal que también pertenece a Disney. Ahí mismo compartía grilla con otras series como Pepperán, Recreo y versiones animadas de películas como 101 Dálmatas y Hércules. Después, todas estas producciones pasaron directo a Disney Channel. Mientras ocurría todo esto, yo creo que vale la pena hacer una pausa para hablar de quién llevaba la batuta durante estos años. Y la más completa verdad es que no había nadie. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Pero entonces quién tomaba las decisiones? ¿Espíritus? ¿O será que finalmente descongelaron a Walt Disney y en secreto él controlaba los hilos? Bueno, te comento, mi querido Padawan, muy lejos de estas ideas conspirativas, realmente no había nadie específico en ese rol. Pero, por casualidad, ¿se acuerdan de Alan Wagner, que lo mencionamos antes? Resulta que el chabón un día se presentó en las oficinas y dijo que ese trabajo representaba un peligro para su salud. Era alérgico a la pala, y dejó el cargo en 1984. Por lo tanto, fue presidente solamente por un año. Desde entonces, el canal fue supervisado por ejecutivos de la compañía, como por ejemplo Michael Eisner, que era el CEO en esos años. Todo eso cambió en 1996, donde después de 12 años con el trono vacío, Anne Sweeney llegó para hacerse cargo. La nueva presidenta ya venía con experiencia en otras cadenas como por ejemplo Fox y Nickelodeon, y su llegada a la señal del ratón marcó un punto de inflexión total en la historia del canal. Con ella al mando, Disney Channel creció, dejó de ser solo un lugar para repetir películas clásicas y series viejas, y empezó a enfocarse en una audiencia más específica, los adolescentes. De hecho, eventualmente, su programación se dividió en 3 bloques distintos. El primero fue Playhouse Disney, que se emitía por las mañanas y estaba dirigido a preescolares. Originalmente fue concebido para hacerle competencia al Benjamín de Nickelodeon, Nick Jr. El lanzamiento oficial de este segmento fue en febrero de 1999, y con el tiempo, en algunos países, este espacio se convirtió en un canal independiente, hasta que en el 2011 lo reemplazó Disney Junior. ¿Viste cuando no sabías qué nombre ponerle a algo dirigido a infantes? Bueno, ponele Junior o Kids al final. El segundo bloque era Walt Disney, que se emitía por las noches, y estaba dedicado a los clásicos, incluyendo series y películas antiguas. Por acá se pasaron cosas como El Zorro, El Club de Mickey Mouse, la serie antológica de Disney, especiales de televisión y otros films de viejas épocas, como la versión antigua de Herbie. Y tercero y último, Zug Disney, que se emitía por las tardes y estaba dirigido a un público ya más grandecito, en este caso preadolescentes y adolescentes.
Escuchate esto, lo conducían unos personajes muy raros, alienígenas / robots que parecían salidos del Paint de Windows 98. Estos bichos presentaban los programas, se tiraban chicanas entre ellos, lanzaban trivias, hacían comentarios y armaban toda una mini narrativa interna, pero lo realmente vanguardista era que invitaban al público a participar desde internet. Sí, escuchaste bien, en pleno 99 vos podías entrar a la web de Disney Channel, meterte en la sección de Sug Disney, crearte un perfil, jugar, hacer encuestas y hasta ganar puntos, boludo. ¿Puntos para qué? ¿Quién sabe? Para la timba, capaz. Y lo más loco de todo esto es que después tenía repercusión en la tele. Fue un bloque muy adelantado a su tiempo, y fue acá donde empezaron a aparecer los primeros live action originales del canal. Aunque no todo eran con actores de carne y hueso, porque también hubo animaciones que fueron creadas exclusivamente para Disney Channel, como es en el caso de The Proud Family y Kim Possible. A partir del 2000, el bloque fue rebautizado como Sug Weekends, y los personajes fueron rediseñados, donde el dibujante aumentó por 10 sus habilidades en Paint. Toda esta segmentación se dio entre 1997 y 1998 y coincidió justamente con el lanzamiento de un canal hermano que tal vez algunos recordarán, Toon Disney. La idea era simple pero efectiva, darle un nuevo espacio a esas series animadas que ya no tenían lugar en Disney Channel, como Pato Aventuras o La Tropa Goofy, algo muy parecido a lo que pasó con Boomerang, el canal derivado del Cartoon Network, que empezó como un bloque de programación y después evolucionó en canal propio. Para cerrar esta etapa de la historia, en 1997 el canal decidió sacarse el D del nombre, y desde entonces se lo conoce simplemente como Disney Channel. Este cambio también se vio reflejado en el logo, un Mickey clásico parado frente a un televisor con orejas o antenas que imitaban las suyas. Ese diseño tuvo variantes según cada bloque de programación, pero una de las más reconocidas es la que están viendo ahora en pantalla. Como ven, el televisor con orejas se mantuvo, pero el Mickey Mouse que lo acompañaba se fue de sabático. Lo que me llama mucho la atención de este diseño es la textura y el color, que me recuerda mucho a esos joysticks transparentes de la época, o incluso a la Game Boy transparente. Igual, esa estética ya nos va adelantando algo. Disney Channel se estaba preparando para el nuevo milenio, y con él iban a llegar bastantes cambios, porque si algo es eterno en la vida, es el cambio, ya lo dijo la Negra Sosa. Entramos ahora a los años 2000, una década que arrancó con la paranoia del I2K, que al final no rompió absolutamente nada importante. El mundo estaba globalizado y todo avanzaba a una velocidad tremenda, como la caída de las gemelas de apellido Torres, por ejemplo, ¿no? Y mientras tanto, las ex estrellas del club de Mickey Mouse ya se habían convertido en íconos pop adolescentes. Y quiero que se queden con esta palabra, adolescentes, porque eso sería clave para el futuro del canal. En 2002, Disney Channel llegó a 80 millones de hogares. Ya no hacía falta pagar extra, ya que el ratón estaba en casi todas las casas. En ese mismo año, la señal hizo referencia al cantante de Green Day y en septiembre dio fin a dos bloques importantes de la programación, Sug Weekends, que antes había sido Sug Disney, y Baul Disney. El primero, a pesar de desaparecer de la pantalla, siguió vivo como sitio web hasta el 2003, conservando algo de esa interacción con el público que lo había hecho tan innovador. En cambio, Baul Disney fue reemplazado por repeticiones y contenido juvenil, por lo que por primera vez en la historia el canal no emitía nada para adultos, a diferencia de sus competidores que sí ofrecían estas cosas en su grilla. Si hablamos de identidad visual, en 2002 también llegó un cambio en el logo. El nuevo diseño era bastante sencillo, la cabeza de Mickey delineada en celeste, con el nombre del canal en el centro. Minimalista, funcional y muy 2000ero. Este rediseño también afectó a Playhouse Disney, su bloque para los más chiquitos, el cual cambió su paleta de colores, eliminó la palabra channel y adoptó un look más propio. Todo este cambio de imagen también viene acompañado de algo que seguramente todos tenemos tatuado en la memoria colectiva, los bumpers que aparecían en las propagandas. Ya saben, che, esos clips donde vemos actores dibujando las orejas de Mickey Mouse en el aire con una varita mágica que hasta el día de hoy aún perduran en el canal. Obviamente nunca quedaba bien alineado con el logo real, y lo que parecía magia era más bien fingir demencia. Hi, I'm Annalisa and you're watching the Disney Channel. Por otra parte, en 2004, Anne Sweeney dejó la presidencia de Disney Channel para asumir un rol más amplio,
en este caso como presidenta del grupo de televisión de Disney ABC. Tras su salida, un tal Rich Ross tomó la presidencia de Disney Channel. Él había llegado a la compañía en el año 1996 y desde su rol supervisó no solo el canal principal, sino también marcas como Toon Disney, Jetix y Playhouse Disney, enfocándose en su consolidación internacional. Porque sí, la señal del ratón para ese entonces ya había cruzado la frontera estadounidense y se instaló en más países del mundo. Por lo que procedo a hacer una breve pausa para contar un poquito sobre esto, ya que gran parte de la audiencia que ve este video seguramente pertenece a Latinoamérica. El canal como tal llegó en 1995 al Reino Unido y lentamente se fue para Europa, Asia y África. Ahora, a Latinoamérica llegó recién el 27 de julio del año 2000. Sin embargo, hay antecedentes del año anterior, pues resulta que en México, por la cadena abierta Azteca 7, presentaron algunos shows en un segmento titulado El Club de Disney. Ahí pasaron Recreo, Pepperán, Duke, La Tropa Goofy y todas las series que nombramos antes. Por lo que pude encontrar, el canal inauguró la transmisión con El Rey León. Igualmente anda a chequearlo a la con su madre, ¿no? Ahí tenemos otro Lost Media, gente. El inicio de Disney Channel en LATAM. Anótenlo para buscarlo y entrégenselo a las autoridades. Después de esto, vinieron algunos shows hechos para la región. El caso más conocido es el Zapping Zone, que fue un verdadero fenómeno, especialmente para Argentina y México. De igual forma, aunque era británico, Art Attack tuvo su versión para esta parte del mundo, donde siempre recordaremos al mítico Rui Torres, quien siempre decía que no hace falta ser un experto para ser un gran artista. Por mi parte, intento aplicar esa lección todos los días. De hecho, en este mismo video pueden ver los frutos de eso. Todos tenemos bien en claro que una de las características más distintivas de Disney es la música, ¿no? Está arraigada en su ADN desde que Walt creó su primer corto animado sonoro. Pero ahora quiero que piensen en música, pop y adolescentes. Si unimos esas tres palabras, el resultado inmediato es Disney Channel en los años 2000. Y para entender cómo se consolidó esa identidad, hay que ir precisamente al 2001, con el estreno del Lizzie McGuire. No olvides hacerle caso a tu guía. Y no te separes. Desaparece en un centro comercial a los 6 años y te marcan para... Protagonizada por Hilary Duff, esta serie no fue solo un éxito entre los jóvenes, sino que también marcó un modelo a seguir para las futuras estrellas del canal. Hilary no solo actuaba, cantaba, lanzaba discos, hacía giras y se convertía en ídolo juvenil. La serie llegó a su punto más alto con la película de The Lizzie McGuire Movie, que fue estrenada en cines y recaudó más de 55 millones de dólares a nivel mundial. En fin, su música, su estilo y su popularidad fueron el primer gran indicio de que Disney podía fusionar televisión, música y marketing con éxito global. Luego, en 2003, llegó The Cheetah Girls, el primer musical original para televisión que apostaba al pop adolescente. Protagonizado por estas actrices que ven acá en pantalla, y no pienso pronunciar los nombres ni en pedo porque ya lo hice antes y casi se me mueren 45.000 neuronas, el film presentaba a un grupo de amigas que soñaban con triunfar en la música. Fue un fenómeno inmediato. Alcanzó el puesto número 1 en ratings con 6,5 millones de espectadores en su estreno. Todo un récord para Disney en aquel momento. Con Lizzie McGuire como base y The Cheetah Girls como el punto de inflexión, Disney Channel descubrió la fórmula ganadora. Series o películas con protagonistas jóvenes, historias cercanas al público adolescente, mucho humor y sobre todo música pop que podía salir del televisor y llenar estadios. Esta estrategia se perfeccionaría más adelante con los próximos proyectos que vamos a detallar a continuación. Y sí, por fin llegamos a este punto. Si hablamos de música, adolescentes y Disney Channel, hay un antes y un después de High School Musical. Estrenada en enero del 2006, esta película original para televisión superó todas las expectativas. Fue vista por más de 7 millones de personas en su debut solo en Estados Unidos, y fue un éxito tan grande que no tardó en volverse un fenómeno mundial. Protagonizada por Zac Efron y Vanessa Hudgens, la historia de Troy y Gabriella combinaba lo clásico del musical escolar con un enfoque moderno, colorido y dirigido 100% a un público juvenil. Pero lo que realmente impulsó el fenómeno fue la música. El álbum se convirtió en el más vendido de todo 2006 en Estados Unidos, y varias de sus canciones se volvieron himnos instantáneos. Personalmente, Status Quo me parece un tema ingenuo. A partir de ahí, Disney no solo encontró una mina de oro, sino que elevó la vara. Vinieron 2 secuelas, giras mundiales, discos multiplatino, una versión teatral, una adaptación en Latinoamérica e incluso una serie secuela en Disney Plus muchos años después. High School Musical no fue solo una película, fue el pico de una estrategia que mezclaba televisión, música, ídolos adolescentes y marketing de alto vuelo, y marcó la fórmula que Disney Channel seguiría explotando durante el resto de la década.
Tan solo 2 meses después del boom de High School Musical, en el canal se estrenó la serie de Hannah Montana, un producto diseñado para arrasar. La misma consolidó la fórmula de Disney Channel, una protagonista carismática, canciones pop pegajosas, una doble vida y un merchandising imposible de ignorar. Protagonizada por Miley Cyrus, la historia giraba en torno a una chica común que llevaba una vida secreta como estrella pop. Y sí, no hace falta que lo diga, pero la serie fue un fenómeno mundial. Generó álbumes multiplatino, conciertos con entradas agotadas, una película para cine y sobre todo convirtió a Miley en un ícono juvenil global. Desde entonces, Disney Channel ya no era únicamente un canal de televisión, sino una fábrica de ídolos adolescentes que traspasaban la pantalla con discos, tours, merchandising y todo lo que pudiera ser comercializado. Con la fórmula consolidada, no quedaba otra que exprimirlo hasta el cansancio, porque el dinero es dinero, diría un famoso filósofo anónimo. Y así llegaron varios éxitos que se volvieron parte del ADN de toda una generación. Uno de los más importantes fue Los Hechiceros de Waverly Place, estrenada en 2007. Esta vez el giro no era la doble vida como estrella pop, sino la doble vida como maga adolescente. Selena Gomez se convirtió en la nueva cara del canal, y gracias al tono humorístico y sus elementos fantásticos, la serie se mantuvo por 4 temporadas y hasta tuvo su propia película en 2009. Ese mismo año también explotó otro fenómeno: Campamento de Rock, una película musical que siguió la estela de High School Musical, pero con un tono más pop rock. Igualmente de rock no tenía nada, era una simple vendida de humo. Sirvió como puerta de entrada al estrellato para Demi Lovato y los Jonas Brothers, quienes ya venían ganando popularidad pero acá se consolidaron como figuras del canal. Tuvo secuela, gira, disco y todo lo que ya era habitual en este modelo. En paralelo, también estaba el fenómeno de los mellizos Zack y Cody, quienes debutaron en 2005 con Zack y Cody, Gemelos en Acción. La serie mostraba sus aventuras dentro de un hotel de lujo, y logró tanto éxito que en 2008 llegó su spin-off, Zack y Cody Gemelos a Bordo, una secuela marítima que seguía apostando al slapstick, cameos y situaciones absurdas pero divertidas, ideal para ese público preadolescente que el canal ya conocía de memoria. Una cosa que no me acordaba era que tuvieron su película en 2011. No obstante, no todas las creaciones del canal fueron muy populares. Entre ellas tenemos a Cory en la Casa Blanca, que es un spin-off de Stan Raven, donde Cory Baxter, interpretado por Kyle Massey, se muda a la Casa Blanca porque su padre empieza a trabajar como chef presidencial. Una premisa un poco delirante, sí, pero que funcionaba dentro de ese universo donde podía pasar cualquier cosa mientras hubiese gags cada 20 segundos. Pero no podía ser más delirante que Phil del futuro, serie protagonizada por Ricky Ullman, que trataba sobre la familia Diffie que viaja en el tiempo desde el año 2121 al 2004, justamente su año de estreno y el momento donde quedaron atrapados. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de otras propuestas como Jonas, la serie de los Jonas Brothers que buscó capitalizar aún más su fama. Y por último, Sony entre estrellas, con Demi Lovato como protagonista de un programa de sketches juveniles. Siguiendo la misma línea, una estrategia interesante y efectiva del canal en ese entonces fue la de realizar cruces entre todas sus producciones, lo que generaba una idea de universo compartido. Uno de los eventos más recordados en este sentido fue el crossover Stan Hannah Montana en Acción, el cruce de estrellas, emitido en 2006. Fue un especial dividido en 3 episodios que conectaba a 3 de las series más exitosas del momento: Stan Raven, Zack y Cody Gemelos en Acción y Hannah Montana. Esta fórmula se repitió varias veces, por ejemplo con Los Hechiceros de Waverly Place, que también tuvieron un crossover con Zack y Cody y Hannah Montana. No obstante, uno de los eventos más épicos para mí fue Disney Channel Games, que ahora que lo pienso me recuerda bastante a Supermatch, un programa que solía ver por las mañanas en Telefe antes de 100% Lucha. Este show se emitió entre 2006 y 2008 y funcionaba como una especie de olimpiadas protagonizadas por las estrellas del canal. Los actores de todas las producciones del momento se dividían en equipos de colores y competían en juegos físicos al aire libre, como si fuera una competencia deportiva real. El programa servía para reforzar esa idea de unión y familia que Disney siempre intentó transmitir, y al mismo tiempo nos mostraba a los actores en un contexto completamente distinto, más relajado y divertido. Pero esperen un momento, acá falta algo, ¿no? ¿Y los dibujos animados? ¿Qué hubo? ¿Una revuelta del equipo de animación o qué onda? Tranquilo, mi joven Padawan, porque sí hubo animaciones, aunque ocuparon un rol mucho más secundario, la verdad. Entre las más destacadas tenemos a la ya mencionada Kim Possible, la cual marcó una tendencia para las producciones animadas venideras. Muy fiel a la imagen que pretendía Disney, su protagonista era un adolescente, pero con una particularidad, ya que, además de lidiar con los problemas típicos de su edad, combatía el crimen, y si bien su objetivo era convertirse en un icono femenino, sospecho que también a los varones les encantó mucho.
Años después llegó Jake Long, el dragón occidental, con un paralelismo claro con Kim Possible. Ambos protagonistas debían encontrar un equilibrio entre sus dos vidas. En el caso de Jake, él descendía de una larga línea de dragones y él también podía transformarse en uno, lo que le daba la responsabilidad de proteger a su ciudad de diferentes criaturas. Todo esto mientras lidiaba con su vida escolar, y con un tema de apertura que todavía se te queda pegado en la cabeza. Sin embargo, contra todo pronóstico, la más popular fue la serie aparentemente más sencilla, Phineas y Ferb. Narraba las vacaciones de verano de dos hermanos que, para pasar el tiempo, ideaban proyectos absurdos y espectaculares, llevando la locura a su hermana que, como la bien botona que es, intentaba delatarlos con sus padres. La serie era episódica, con tramas autoconclusivas, y siempre incluía la subtrama de Perry el ornitorrinco, la mascota de la familia que en secreto era espía, y frustraba los planes del malvado Dr. Heinz Doofenshmirtz. Ahora que lo pienso, no era tan simple como parecía, ¿no? Por último, también hubo otras series animadas que pasaron más desapercibidas, entre ellas Dave el Bárbaro, que en LATAM se emitió solamente por Jetix, Brandy y el Señor Bigotes, Maggie, una mosca con onda, Los Sustitutos y adaptaciones animadas de películas como Lilo y Stitch y Las Locuras del Emperador. Como diría el piberío, me animo a decir que estos años fueron el prime de Disney Channel. Quienes fueron fans y televidentes recurrentes seguramente lo confirmen. Sin embargo, no todo era magia y estrellato, porque también surgieron detractores que no estaban del todo convencidos con una señal que apostaba casi exclusivamente a los preadolescentes y adolescentes. Por otro lado, los amantes de la animación se habrán quedado con un gusto amargo. Todo bien con Phineas y Ferb, pero esas vacaciones parecían eternas, y fuera de eso, las propuestas animadas fueron cada vez más escasas y de una calidad bastante cuestionable para mí. ¿Y qué decir de los personajes emblema de la corporación? ¿Dónde quedaron Mickey Mouse, el Pato Donald, Goofy y compañía? Y otra gran pregunta es si Disney logró sostener esta fórmula por mucho tiempo más. Porque lo cierto es que para la siguiente década se venía un desafío enorme, una nueva generación con otras formas de consumir contenido, donde la pantalla del televisor ya no iba a ser el centro de todo. Déjenme invitarlos a acompañarme a la nueva era de esta señal, los años 2010. Por favor, démosle una cálida bienvenida a una nueva década, un periodo donde todo empezó a ir a una velocidad mucho mayor que la anterior. Tipo cuando estás viendo un video como este y le subís la velocidad de reproducción. Yo suelo ponerlo por ejemplo en 1.5. Poneme en los comentarios a cuánto le pusiste vos a este mismo video. El mundo se volvió más digital, la vida empezó a pasar por las redes sociales y YouTube explotó y le comió gran parte del terreno a la televisión. De igual manera, los memes se convirtieron en una forma oficial de comunicación. Todo eso pasaba a través de un aparato tan hermoso como detestable, el celular, que ahora parece una extensión más de nuestro cuerpo. En este nuevo panorama, Disney Channel tuvo que reinventarse, porque eso de esperar una semana entera para ver el próximo episodio, la verdad que ya no iba más. Inmediatez, viralidad y nuevas formas de ser famoso. ¿Pudo Disney adaptarse a esta realidad? Eso lo averiguaremos en un ratito. Más o menos entre 2010 y 2012, sus series más exitosas llegaron a su fin, y el crecimiento de sus estrellas más importantes fue inevitable. No iban a ser adolescentes por siempre y quedarse a vivir con Mickey Mouse. Returbio. Por lo tanto, la compañía tuvo que fabricar nuevos ídolos. La gran pregunta del millón es, ¿lo lograron? Bueno, sí y no. Disney Channel intentó renovar su catálogo con nuevas caras, fórmulas nuevas y otras viejas confiables. En 2010 llegaron Buena Suerte Charlie y A Todo Ritmo. La primera apuntaba a un público más familiar que exclusivamente adolescente. Se alejaba un poco de su universo pop mágico al que nos tenían acostumbrados, ya para mostrar algo más parecido a la vida real. Curiosamente, varios actores del elenco ya habían pasado por otras producciones del canal, como es en el caso de Jason Dolley, que había aparecido en Cory en La Casa Blanca. Por otro lado, A Todo Ritmo nos presentó a Zendaya y a Bella Thorne como dos bailarinas adolescentes. Aunque tuvo su base de fans, terminó siendo la más recordada por lo que vino después, el estrellato de Zendaya en Hollywood. De hecho, en 2015 protagonizó Casey Undercover, interpretando a un espía adolescente. La serie funcionó bien, pero ella estaba para otras ligas, como por ejemplo ser la MJ morena de El Hombre Araña. En 2011 llegaron más propuestas, como Austin y Ali, con un dúo protagonista de músicos muy distintos entre sí. No fue un fenómeno como Hannah Montana, pero consiguió una fanbase fiel, 4 temporadas y varios hits musicales. Aunque confieso que tuve que buscar y escuchar algunos para este video, porque no conocía ninguno la verdad. También ese mismo año se estrenó Jessie, con Debbie Ryan. ¿Se acuerdan de ella por casualidad? Porque venía del elenco de Zack y Cody Gemelos a Bordo.
Como su primer papel protagónico, interpretó a una niñera enfrentándose a un grupo de chicos millonarios y excéntricos, lo que resultó un éxito que incluso generó su propio spin-off. En 2013 llegó Liv y Maddie, que llamaba la atención por su propuesta técnica, Dove Cameron interpretando a dos hermanas gemelas. Sí, ya sé lo que estás pensando. Eso ya se ha visto. Juego de gemelas con Lindsay Lohan haciendo de las dos gemelas, ¿te suena? Aún así, fue una serie simpática que sirvió como trampolín para su protagonista, quien después se convertiría en una de las caras más visibles de la nueva generación de Disney. Y si hablamos de caras conocidas, hay que mencionar a un viejo amigo, el inseparable amigo de Miley en Hannah Montana. ¿Se acuerdan de él? Bueno, volvió como anfitrión en un reality llamado Prank Stars. Y además fue protagonista en una serie de Disney XD llamada Par de Reyes. Nada realmente llamativo, fue más para hacer zapping que otra cosa. Y eso aplica también para la falopeada de Mi perro tiene un blog, donde literalmente un perro blogueaba. Nótese el concepto de bloguear. Disney de a poco está aprendiendo sobre los nuevos conceptos y contenidos de internet. Como ven, el canal no paró de producir, e incluso se animó a lanzarse con producciones internacionales, especialmente en Latinoamérica. Y así fue como nacieron apuestas como Violeta y Soy Luna, ambas coproducidas junto a Polka en Argentina, que no solo funcionaron en la región, sino que llegaron a públicos de todo el mundo. Pero si hubo un golpe maestro en esta década, ese fue Descendientes. Estrenada en 2015 como película original de Disney Channel, presentaba algo muy atractivo. ¿Qué pasaría si los hijos de los villanos clásicos de Disney fueran adolescentes? La historia seguía a Mal, Ivy, Carlos y Jay, hijos de Maléfica, la Reina Malvada, Cruella de Vil y Jafar, respectivamente, que son enviados desde la Isla de los Perdidos al reino de Auradón, donde viven los hijos de los héroes. La mezcla de música pop, coreografías, moda y referencias directas al universo Disney fue una bomba. Tanto que Descendientes no solo tuvo 2 secuelas con ratings altísimos, sino que también generó álbumes número 1, giras, una línea de juguetes y hasta novelas que expandían la historia. Su impacto fue tal que se convirtió en la heredera espiritual de High School Musical dentro del canal, pero con un giro más cuento de hadas y un estilo visual propio. Y, como era costumbre en Disney Channel, catapultó a sus protagonistas, en especial a Dove Cameron y Sofia Carson, hacia una carrera internacional. Aunque el fuerte seguían siendo los live action, la animación subió en calidad. Entre las más destacadas tenemos todavía a Phineas y Ferb, que se mantenía en la grilla desde la era anterior. Incluso tuvo su película para televisión y aprovechó todo lo que Papá Mickey compró. Hicieron un episodio especial inspirado en Star Wars y un crossover con los superhéroes de Marvel. En 2012, además del fin del mundo que nunca llegó, Disney estrenó Gravity Falls, una de las mejores series animadas de la compañía y de los últimos años. Creada por Alex Hirsch, se convirtió en un éxito de culto gracias a su mezcla de misterio, humor y guiños conspirativos que atraparon tanto a chicos como a adultos. Fue tal la repercusión que internet se volvió loco sacando teoría tras teoría. Después llegó Star vs las fuerzas del mal en 2015, con una propuesta más alocada y visualmente llamativa que también sumó popularidad. Existieron otras propuestas que no alcanzaron un nivel tan memorable, como lo es Galaxia Wonder, Pecesuelos o Los Vecinos Green. Hubo un aumento de calidad, sí, pero la estrategia consolidada en la década anterior seguía pesando más. Sin embargo, eso empezó a cambiar a partir del 2018, cuando la cadena ordenó la creación de más series animadas. En 2019, una de ellas fue Amphibia, donde una adolescente, para no perder la costumbre, es transportada mágicamente a un mundo habitado por ranas antropomórficas. Pero no nos adelantemos, porque de eso hablaremos más adelante. Ahora, ¿se acuerdan de Mickey Mouse? Sí, su mascota representativa básicamente. Bueno, por fin le hicieron una serie. Y no hablo de la casa de Mickey Mouse, sino de una producción estrenada en 2013 llamada simplemente Mickey Mouse. Esta nueva versión trae de vuelta a Minnie, Donald, Goofy, Daisy y Pluto, pero en escenarios más contemporáneos. Mantiene la esencia y estética de los primeros cortos del personaje, y con un humor slapstick, y en ocasiones un toque grotesco. En lo visual, en 2014 llegó un rediseño total, el nombre completo de la señal con una I latina coronada con las orejas de Mickey como detalle distintivo. Con el paso de los años tuvo modificaciones y variantes, pero en esencia continúa siendo el mismo desde entonces. Y así es como llegamos al final de la década del 2010, un periodo en el que Disney Channel se las ingenió para seguir siendo relevante en un mundo cada vez más dominado por el streaming y el contenido a demanda.
La estrategia de las estrellas multiplataforma todavía funcionaba, aunque ya no con la fuerza demoledora de los 2000. El canal seguía lanzando nuevas series y películas, pero la competencia ya no era solamente Nickelodeon o Cartoon Network. Ahora peleaban contra YouTube, Netflix, TikTok y cualquier persona con un celular y algo de creatividad. La gran pregunta era, ¿cómo mantener a la audiencia adolescente cuando ahora tenían miles de opciones a un solo clic? La respuesta la empezaremos a ver en la próxima década, una época donde el streaming dejó de ser el futuro para convertirse en la regla del juego, y donde Disney ya no sería solamente un canal, sino todo un ecosistema digital. Nos encontramos ahora en la actualidad, los años 2020, también conocida como la década que arrancó con un tutorial involuntario de cómo sobrevivir encerrados en casa. La nueva normalidad para muchos fue boludear en TikTok, desconfiar de absolutamente todos en Among Us y vivir entre videollamadas eternas. El cine se pausó, los conciertos se quedaron en el recuerdo y las clandestinas se convirtieron en noticia frecuente. En lo cultural, el streaming dejó de ser la alternativa para convertirse en la forma principal de ver contenido. Netflix, Amazon Prime, HBO Max y por supuesto Disney Plus pasaron a ser los nuevos canales, solo que sin antenas, sin horarios y con maratones que te dejaban los ojos como un mapache después de una noche sin dormir. En este nuevo escenario, Disney Channel dejó de ser el protagonista absoluto. Tuvo que aprender a convivir con su hermano centennial Disney Plus, que acaparaba las grandes producciones y el marketing más agresivo. El reto era claro, seguir siendo relevante en un mundo hecho a medida del streaming. Aunque Disney Channel ya no tenía el dominio absoluto que ostentó en décadas anteriores, todavía intentaba mantenerse en el radar con nuevas producciones. En el terreno live action siguió apostando a conceptos que mezclaban humor y un toque fantástico. Gaby Durán, niñera de Aliens, es un buen ejemplo. Un adolescente que cuidaba a niños extraterrestres mientras intentaba sobrevivir al caos de la secundaria. Fue simpática, aunque no alcanzó el impacto de las grandes series del pasado. Por otro lado, tenemos a la heredera directa de Jessie. Fue esta cosa que no sé cómo se pronuncia y logró algo que pocas series del canal consiguieron: mantenerse viva y en emisión durante años, adaptándose con nuevos personajes y tramas. También hubo experimentos como Ultravioleta y el Escorpión Negro, con superhéroes latinos, o Secretos en Sulphur Springs, que apostó al misterio y viajes en el tiempo, una rareza en el catálogo reciente. De igual forma, el 2024 estuvo marcado por la vuelta de un clásico de sus años dorados, Los Hechiceros de Waverly Place, que además contó con el regreso de los actores originales. Donde realmente se notó un cambio fue en la animación. Desde 2018, el canal decidió devolverle protagonismo y lanzó dos títulos que marcaron la pauta. El primero, aunque arrancó en 2019, fue Amphibia, creada por Matt Brady, que se mantuvo relevante y en emisión hasta el 2022. Lo que parecía una premisa rara terminó siendo una de las series más queridas, con un final que emocionó a muchos. Aunque yo nunca la vi, así que por favor, no me spoilen. A principios del 2020 llegó La Casa Búho, de Dana Terrace, que mezclaba fantasía oscura, humor y un enfoque más inclusivo. Fue la primera serie del canal en tener una protagonista bisexual confirmada, algo histórico para Disney Channel y muy celebrado por su comunidad de fans. Lo curioso de ambas animaciones es que sus creadores trabajaron en Gravity Falls, lo cual evidencia cómo la industria se va retroalimentando. Este renacer animado no se quedó ahí. Con El Fantasma y Molly McGee y el Hámster y Gretel, el canal reforzó su apuesta por historias originales, visualmente atractivas y con personajes diversos. Aunque el streaming y Disney Plus acaparaban la atención global, la señal de televisión lineal encontró en estas producciones una forma de seguir siendo relevante, especialmente para una audiencia que todavía encendía la tele, pero querían contenido con la frescura y representatividad del presente. Hasta ahora, todo lo vivido en estos años no ha sido precisamente agradable o llamativo. Ya no se siente esa magia que transmitió el canal en sus mejores momentos, y en el aire se huele un aroma a decadencia. La realidad es que el panorama de Disney Channel en el 2020 arrancó torcido. Perdió cerca del 33% de sus espectadores tras la llegada de su propio servicio de streaming. Y si lo comparamos con las cifras del 2014 con las del 2023, el golpe es durísimo. Pasamos de 2 millones de televidentes a apenas 132.000. Sí, cifras muy alarmantes. Esto desembocó en el cierre del canal en varios países. En 2020 desapareció del Reino Unido, en 2021 le tocó a Australia, Nueva Zelanda y gran parte de Asia, y el golpe más fuerte llegó a principios del 2025 con el anuncio del fin de transmisiones en España. La razón, darle prioridad justamente a la plataforma de streaming. Esta noticia encendió las alarmas en Latinoamérica, donde los rumores de cierre suenan cada vez más fuerte. Por lo que yo escuché y leí, oficialmente Disney Channel no tiene planes para despedirse. Por lo menos por ahora. Pero mi humilde consejo es que lo tomen con pinzas.
No obstante, no hay que perder de vista que la televisión en general está sufriendo la misma decadencia, no es algo exclusivo de Disney. Por ejemplo, quienes fueron sus competidores por años también atraviesan dificultades similares. Durante los últimos 5 o 6 años, la señal tuvo intenciones de reinventarse, aunque con menos fuerza que antes. Gran parte de sus esfuerzos se enfocan actualmente en el contenido animado, cosa que no hacían desde la década de los 90. Pero no solo lo hacen por hacer, porque demostraron que pueden hacer animaciones de calidad. Amphibia es una prueba de ello. Otro movimiento estratégico fue reducir la dependencia de las sitcoms adolescentes, que llevaron al canal a picos de audiencia impensados en ese entonces. Pero la realidad demostró un agotamiento de la fórmula, que además ya no conecta tanto con la nueva generación. Por tanto, Disney Channel hoy en día apunta a un público todavía más joven, dejando las historias con tono adolescente en Disney Plus. Por último, no se puede ignorar el factor de la nostalgia. Disney entiende perfectamente que la gente que creció con el canal aún es un público valioso, por lo que no se sorprendan si en el futuro deciden hacer más especiales de sus clásicos. De hecho, ya lo hicieron con la vuelta de los hechiceros de Waverly Place. De igual manera, en 2026 van a volver 2 grandes: Hannah Montana en un especial por los 20 años del programa, y la tercera película del campamento de rock. Por ende, no sería nada raro que más adelante quieran traer de nuevo a Zack y Cody o qué sé yo. Con todo esto, ¿será suficiente para revivir el canal? ¿O estamos viendo los últimos momentos de este icónica señal antes de que se fusione con su hermano Centennial? Y en colorín colorado, esta historia se ha terminado. Espero que hayan disfrutado mucho esta mágica historia y comenten si les gustaría que siga con este tipo de videos. ¿Qué documental les gustaría ver y ese estilo de cosas? Ya conocen el protocolo. Recuerden suscribirse al canal para llegar a los 100.000 suscriptores. Estamos a nada, un empujón y cabeceo la placa. Y también te reto a que comentes cuántas veces dije la palabra Disney, porque ni yo lo sé. Literalmente es lo único que puedo pensar ahora, ya tengo el bocho quemado. En fin, gente, me voy yendo. Nos vemos, perros.